En el programa de hoy, desde África, joven sacerdote desaparecido es declarado muerto en Sudán del Sur, mientras que 2 curas siguen secuestrados por delincuentes armados en Nigeria. Desde el Vaticano, más de 5.000 participantes espera el Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador. Comité organizador presenta avances a la Santa Sede. Desde Cuba, convenios entre la Iglesia y el Estado cubano sacan adelante 2 eficientes hogares de abuelos en Camagüey. Desde Colombia, la Iglesia promueve la oración y trabajo por la unidad de los cristianos. Desde Costa Rica, con casi la mitad del territorio dedicado o vinculado a las actividades agropecuarias, el país celebró a San Isidro Labrador con ferviente devoción. Hola amigos, gracias por acompañarnos hoy en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Nigeria, donde 2 sacerdotes permanecen secuestrados. El más reciente desde el 21 de mayo, según comunicado oficial de la diócesis de Yola. Se trata del padre Oliver Buba, tomado cautivo en su misma rectoría en el templo de Santa Rita, noreste de Nigeria, de talla hacia África. Mientras que el 15 de mayo fue secuestrado el padre Basil Uzuo, tomado rehén por delincuentes armados, mientras conducía su carro, reporta la arquidiócesis de Onitsha. Al otro lado de África, en Sudán del Sur, un joven sacerdote desaparecido hace casi un mes es declarado muerto. La iglesia inicia este jueves 23 la oración inicial del funeral. El padre John Bemboyo, coordinador de comunicación de la Conferencia del Episcopado de Sudán del Sur, le da detalles a nuestra corresponsal Ana Paula Morales. Muchas gracias, padre John, por aceptar esta entrevista. Nos gustaría saber, como nos ha compartido el día de hoy, un comunicado donde Monseñor Eduardo, el obispo de la diócesis donde pertenecía el padre Luke, va a celebrar en estos días próximos su funeral junto con su chofer con el que iba el padre Luke, el señor Michael. Entonces nos gustaría entender, porque para nuestra cultura, alguien pues que desaparece, pues no se celebra un funeral tan pronto, ni siquiera se han cumplido un mes de su desaparición y ya se está celebrando. De hecho, simplemente aquí en México tenemos mujeres que desaparecen sus hijos por cuestiones de violencia y llevan años buscándolos y no celebran funerales. Más bien son misas por encontrar a las personas. Entonces, nos gustaría saber si culturalmente o por qué se celebra antes el funeral de ellos. Muchas gracias, Ana, por esta oportunidad de hablar contigo y con nuestros espectadores. De hecho, los 22 días que han pasado ahora no han sido un momento fácil para nosotros como comunidad cristiana y la diócesis de Tombura-Yambio y para el propio obispo. La declaración fue hecha ayer por nuestro obispo para celebrar estos 2 días. Las oraciones del funeral comienzan el jueves 23 de mayo de 2024 y terminan con la misa de funeral el sábado 25 de mayo de 2024 en las parroquias católicas de Santa María, Madre de Dios. Creo que viene de un contexto del tipo de investigación que se está realizando. Tenemos el instinto de que también podrían estar vivos. Entonces, no es realmente una cuestión de apresurar el funeral, sino también de responder a las preguntas de la comunidad. La naturaleza de la investigación en sí es complicada. Es por eso que el obispo está tomando esta decisión. El padre Luke Yugwe era un joven sacerdote comprometido con su comunidad, conocido por su trabajo con las personas desplazadas y afectadas por los conflictos en la región. Su desaparición, junto con la de Michael Beko, ha dejado una marca indeleble en la diócesis. Estaba profundamente comprometido con ayudar a los desplazados por el conflicto comunitario en los condados de Naguero y Tombora. Como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz, derramando su sangre por nuestra salvación, el padre Luke Yugwe y su amado conductor y amigo, el señor Beko, también han derramado su sangre mientras servían a las personas a las que fueron enviados a servir. Así como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por algunos de los suyos, las personas a las que fue enviado a servir el padre Luke Yugwe ha sido martirizado por algunos de los suyos. El martirio de un sacerdote es algo nuevo en nuestra diócesis y la comunidad, por lo que todos estamos profundamente impactados. Pero la historia temprana de nuestra iglesia está llena de historias de martirio. Nuestra iglesia se construyó sobre la base de la sangre de los mártires. ¿Cómo fue la cronología de los hechos de cómo fue que desapareció?
As I said before, Desapareció durante su viaje desde el condado de Naguero al condado de Tombura el sábado 27 de abril de 2024. El padre Luke salió de Naguero a las 12 del mediodía. No tenía combustible en su coche para llevarlos, pero decidieron ir en motocicleta por carretera con el conductor, el señor Beco. Fueron vistos por última vez en línea a la 1 p.m. del sábado, cuando un catequista los llamó. Hasta ahora, el padre Luke y su conductor no han llegado a Tombura y están desaparecidos. Sus teléfonos están apagados. Thank you, Father. Thank you for your time. so I thank you very much. Ahora dirigimos la mirada hacia Colombia, donde el 2 de junio se realizarán una especial consagración de la Arquidiócesis de Cali a Cristo Eucaristía para implorar el don de la paz y de la reconciliación. Así Prensa reporta el aumento de la violencia en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca debido al enfrentamiento entre grupos armados por el control del corredor que comunica ambas regiones. Más noticias de la Iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada. Actualmente en Colombia cerca de 10.200 entidades religiosas profesan el cristianismo, tanto iglesias históricas como iglesias originadas en el protestantismo, pentecostales y carismáticas, hasta las llamadas no denominacionales. Es por esto que desde este 19 y hasta el próximo domingo 26 de mayo, la Conferencia Episcopal de Colombia promueve la celebración de la versión número 56 de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es una semana de reflexión que se celebra desde el año 1968 y que tiende precisamente a ayudarnos a reflexionar que existen heridas en la unidad de la Iglesia, que la Iglesia debe ser sacramento de unidad para todos los pueblos. En segundo lugar, también es una oportunidad para unirnos con otras personas que se congregan en distintas comunidades eclesiales cristianas y con las cuales muchas veces tenemos unas diferencias que deberíamos superar. En tercer lugar, para encontrar momentos y espacios comunes, precisamente para trabajar, por ejemplo, por la consecución de la reconciliación y la paz, para trabajar por el cuidado de la casa común, también por el cuidado de los migrantes, de los pobres, de los enfermos. Hay muchas actividades que podemos hacer en común y esto puede ser un aliciente, una invitación para que vayamos caminando hacia la unidad, que es lo que nos pide también el Papa Francisco en este proceso sinodal que está viviendo la Iglesia. Y en otras noticias, en Cartagena, la Iglesia conmemoró el centenario de la Pascua Eterna de Santa María Bernarda, una religiosa que, a pesar de haber nacido en Suiza, entre los siglos XIX y XX dedicó su vida a los más necesitados en esta emblemática ciudad colombiana, por lo que hoy es conocida como la Santa de Cartagena y misionera de la misericordia. La madre Bernarda Butler fue canonizada el 12 de octubre de 2008 por el Papa Benedicto XVI. Madre Bernarda llegó a Colombia en 1895 a refugiarse tras estar en medio de una persecución contra la Iglesia Católica en Ecuador. Recibió la invitación de Monseñor Eugenio Bifi, entonces obispo de Cartagena, para trabajar en esta jurisdicción. Fundó y dirigió la congregación Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Murió el 19 de mayo de 1924 a sus 76 años de edad. El primer milagro que le fue atribuido y que dio pie a su beatificación sucedió en 1969, cuando por intercesión a una niña de 15 días de nacida se le reconstruyeron los huesos de la bóveda craneal con los cuales no había nacido. En 2002 se generó el segundo hecho considerado un milagro necesario para proceder con la canonización de la religiosa, cuando una joven cartagenera recobró por completo la salud pese a haber estado desahuciada luego de sufrir complicaciones a causa de una neumonía típica. Delegaciones de 10 países y de más de 15 ciudades de Colombia, donde tiene presencia la congregación fundada por la Santa, participaron en una jornada denominada La Ruta de la Misericordia.
Varios momentos y un recorrido alegre, lleno de reflexión y acción de gracias por los lugares relevantes en su vida y los frutos de sus obras, como los colegios de la congregación. La conmemoración incluyó la inauguración de una galería fotográfica nombrada Camino Misionero de Santa María Bernarda en América Latina, una obra de la hermana Carmen Pazmiño de su misma comunidad. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Nos vamos al Vaticano con lo último de la información sobre la organización del Congreso Eucarístico Internacional a celebrarse en Quito, Ecuador, en menos de 3 meses. Nuestro corresponsal Paola Arriaza informa. La delegación del Congreso Eucarístico Internacional visitó el Vaticano para presentar los avances de este evento multitudinario. Será la 6ª ocasión en la que se celebra este congreso en el continente americano. Yo espero que sea un congreso que comprometa y que lleve a la vida. Que no sea un congreso que se quede en fórmulas teóricas, sino un congreso que parta desde la realidad, desde la visión de los ponentes que tienen de la realidad y que lleve ese compromiso de fraternidad. Fraternidad para sanar el mundo es el lema del Congreso Eucarístico Internacional número 53, que tendrá lugar del 8 al 15 de septiembre en la capital de Ecuador. Durante su presentación en el Vaticano, los representantes del Congreso subrayaron que el evento sucederá en un momento muy especial para el país. El Congreso Eucarístico coincide con la celebración de los 150 años de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros presentamos 3 temas al Papa para este congreso y fue el Papa el que eligió este tema, fraternidad para sanar el mundo, que va en sintonía con el magisterio del Papa Francisco. Evoca también el título a la encíclica Fratelli Tutti y está iluminado con el texto bíblico, ustedes son todos hermanos. Por tanto, estamos en una sintonía eclesial, ¿no?, universal con el Papa y también de Latinoamérica. El cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, será el representante oficial del Papa Francisco durante este congreso. El pontífice no podrá asistir, ya que durante estas fechas emprenderá su viaje apostólico a Asia. Sin embargo, Quito espera la llegada de miles de peregrinos. Esperamos 5.500 personas, que es la capacidad que tiene el centro de convenciones, en cuanto al congreso en sí. En cuanto a las grandes celebraciones, esperamos miles de personas que participen, 30.000, 40.000 personas. Los congresos eucarísticos son la expresión de la universalidad de la Iglesia y en esta ocasión los peregrinos viajarán desde distintas partes del mundo. Desde Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde Cuba, convenios entre la Iglesia y el Estado cubano sacan adelante 2 eficientes hogares de abuelos en Camagüey. Además, desde Costa Rica, con casi la mitad del territorio dedicado o vinculado a actividades agropecuarias, el país celebró a San Isidro Labrador con ferviente devoción. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En medio de la crítica situación económica en Cuba, son los ancianos quienes más sufren el desamparo. Las instituciones creadas para quienes no tienen familia durante esta etapa de la vida también viven momentos muy difíciles. Aún así, los hogares de abuelos Monseñor Adolfo y Padre Olayo en Camagüey, creados a partir de convenios entre el Estado cubano y la Iglesia, hacen espacio para los más necesitados. Nuestra corresponsal Rachel Díez informa. Cada fin de semana se sienta en el mismo sillón, mirando a la carretera. Hoy puede ser el día en que alguno de sus familiares venga a visitarlo. Su nombre es Domingo, y no es que su familia lo haya olvidado, sino que viven muy lejos de Camagüey capital. Escasea el transporte público y no pueden permitirse los precios que imponen los especuladores. Aún así, Domingo siempre los espera. Junto a él, una hija de San Camilo. Muy bien lo tratan a uno, sí, pero muy lejos de la familia. La gente no viene cada mucho tiempo y entonces no lo veo, me aburre, me pone mal. Y entonces... Este hombre, por su parte, perdió a su único hermano, con quien compartía el cuidado de su madre. Al no poder asumir este compromiso solo, la visita casi todos los días, más aliviado, pues sabe que la cuidan las religiosas y enfermeras.
Aprecio no solo el comportamiento, sino con el que me permite darme cuenta con el amor que lo hace, cómo los trata. Eso a pesar de tantas dificultades y tantas limitaciones. Ellos cuentan con el apoyo del Hogar de Abuelos Monseñor Adolfo, que existe desde 2019 por inspiración del presbítero Adolfo Rodríguez, primer arzobispo de Camagüey, cuya causa de beatificación impulsa la iglesia en Cuba. En Camagüey existen 2 hogares de abuelos primordiales, Monseñor Adolfo y Padre Olayo. Ambos son frutos de convenios entre la iglesia y el Estado para ofrecer un espacio digno a adultos mayores. El hogar Monseñor Adolfo se inauguró inicialmente para 30 ancianos. Hoy tiene 70. Por convenio, 20 cupos los llena la iglesia y 50 el Estado cubano. En ellos se incluyen ancianos abandonados, sin familia, que no pueden sostenerse ni cuentan con redes de apoyo. El hogar posee áreas para juegos, servicios médicos, comedor y lavandería. Cuenta asimismo con una amplia capilla donde se celebra la Eucaristía y pueden nacer a la fe aún en los últimos años de vida o recibir los sacramentos, entre ellos la unción de los enfermos. En este asilo logran coexistir desde sacerdotes de avanzada edad, limitados de movimiento, hasta abuelos a quienes nunca antes se les hablaron de la fe y hoy pueden escuchar sobre ella. De acuerdo con la trabajadora social Cecilia Llanes, la razón de ser es la atención integral a los ancianos sin tomar en cuenta su procedencia. Tenemos un médico 8 horas, licenciados en enfermería 24 horas, atención a pacientes 24 horas. Tenemos servicios de lavandería, peluquería, la podóloga, rehabilitación, brindarle amor, respeto, cariño y que tengan una calidad de vida, porque estos son los últimos años de su vida y entonces queremos que lo vivan lo mejor posible. Lo que podría parecer una simple obra social, en Cuba es todo un desafío. Quienes aquí acompañan a los abuelos viven hasta 10 horas diarias de falta de electricidad en sus propias casas una vez terminan su jornada laboral. Llegar a este sitio, alejado del centro histórico de la ciudad, también les exige sacrificios no remunerados, como nos cuenta Eduardo, quien administra el lugar desde su fundación. En estos momentos el personal para trabajar está muy escaso, los salarios no son suficientes, el lugar está muy lejano y la transportación para llegar hasta aquí le cuesta, a pesar que nosotros hacemos un esfuerzo y los recogemos y los llevamos a un punto determinado. Junto a los ancianos camagüeyanos también se encuentran las hijas de San Camilo, quienes además de los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, tienen un cuarto voto, el de servir a los enfermos aún con peligro de su vida. Servimos de asistencia corporal, espiritual, las 7 horas de misericordia y ayudamos en todo lo que podemos como hija de San Camilo. Y sus historias son por ahora muy graves porque ya mucha gente, sus familiares se van y para eso estamos nosotras, a estar acompañándolos en esos momentos de dolor, de sufrimiento. 20 años antes de que naciera el hogar Monseñor Adolfo, la orden hospitalaria presente en Cuba fundó el hogar Padre Olayo, que en la parte antigua de la ciudad es muy estimado por los servicios de alta calidad que ofrece. También inspirada en un santo cubano, el beato Olayo Valdés, la casa hogar posee 3 pisos, siendo el último una ampliación de la edificación dedicada a los cuidados paliativos, lo que no es frecuente en las instituciones cubanas. Aquí atienden a pacientes oncológicos y se brinda terapia física y de rehabilitación, tanto a quienes viven en el lugar como a quienes lo solicitan, lo que se acompaña de paseos, actividades lúdicas y culturales. Hay inscritos 45 ancianos. Además reciben diariamente una docena de abuelos que pasan el día allí y otros 16 son beneficiados con almuerzos todos los días. En este clima de caridad y de velar por el respeto de los derechos de los ancianos y sus necesidades, le nació a la orden hospitalaria una vocación a la vida diaconal. Vengo buscando trabajo, me proponen trabajar en rehabilitación como auxiliar y después, un año después, me dan oportunidad de estudiar curso de trabajador. Y bueno, y después, como a los 3 años de estar trabajando y estudiando aquí, es que nace esta vocación del diaconado, ¿no? El servir al necesitado, desea aliviar el dolor desde la rehabilitación, desde los almuerzos, la ayuda que se dan.
La Orden Hospitalaria, con solo 2 miembros en la ciudad de Camagüey, ha sacado adelante esta obra con las fluctuantes contribuciones del Estado y la ayuda de generosos donantes de fuera de Cuba. El religioso mexicano Alfonso Romero nos comenta. Nosotros quisiéramos abarcar un poco más, porque la necesidad de ellos pues es mucha, ¿no? Vemos que cada día son más abuelos solos, más abuelos que necesitan ya de un apoyo social. Y pues bueno, a veces nos vemos muy limitados para llegar a ellos. Porque bueno, siempre tenemos en cuenta que si aumentamos más abuelos, tenemos la necesidad de aumentar más insumos. Se nos ha hecho muy complicado. Primeramente, pues mantener un estándar, una calidad en la alimentación, que todos reciban la misma cantidad y la misma calidad de alimentos, que les permita a ellos, pues bueno, no deteriorarse tan rápidamente. Porque estamos viendo que un abuelo malnutrido es un abuelo que se deteriora más rápidamente. Vamos a cumplir 25 años ya de presencia activa. Y todo ha sido para los abuelos y pues no tenemos otro fin más que ellos. El impacto social de estas obras de la iglesia en Camagüey se constata en los cientos de ancianos que han recibido alimentación, acompañamiento espiritual y asistencia gratuitos en la última década. Ambos hogares han dado un cambio significativo en la vida de estas personas. En Camagüey, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Y ahora le contamos que una joven de Costa Rica se recuperó de forma milagrosa de un grave accidente de bicicleta que le dejó al borde de la muerte mientras estudiaba en la ciudad de Florencia. Según Así Prensa, el Papa aprobó este jueves este prodigio atribuido a la intercesión del beato Carlo Acutis, el adolescente italiano que amó mucho la Eucaristía. Por ello, el adolescente italiano pronto será consagrado santo. Más noticias de la iglesia en Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el 35% del territorio nacional se dedica a las actividades agropecuarias, mientras que el 12% de los empleos en nuestro país está relacionado con esta industria. Es por eso que con mucha devoción y cariño se celebró en Costa Rica a San Isidro Labrador. Desde la frontera norte de nuestro país, la parroquia de San Isidro Labrador de Peñas Blancas celebró a su santo patrono con un desfile en el que participaron agricultores con sus vehículos de trabajo. En la costa del Pacífico, los fieles de la parroquia de Nandayure utilizaron la tradicional carreta costarricense alada por bueyes para transportar la imagen del santo. En la diócesis de San Isidro de El General, que está bajo el patrocinio de San Isidro Labrador, este mes el obispo de la diócesis, Juan Miguel Castro, visitó los campos y bendijo la labor y las tierras de los campesinos. Otra de las parroquias que celebró a lo grande fue la del cantón de Vázquez de Coronado, en la arquidiócesis de San José, donde diferentes razas de animales desfilaron y se culminó con el partido de fútbol entre las Águilas Negras, equipo de sacerdotes de la arquidiócesis, y el equipo parroquial. Así es como miles de costarricenses, labriegos y sencillos, como lo dice la letra de nuestro himno nacional, celebraron al santo que representa a una población que trabaja en el campo de sol a sol. Por otro lado, este 1 de agosto, un día antes de la celebración del hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, se llevará a cabo la tradicional ceremonia de vestición. Este año es el 200 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Es por esta razón que será el turno de la diócesis de Tilarán, Liberia, para elegir el vestidito. El 25 de julio de 1824, el partido de Nicoya se unió a Costa Rica, ampliando el territorio y aportando riquezas en flora, fauna y tradiciones.
se nos ha dado este privilegio, este honor, de que manos guanacastecas y upaleñas puedan confeccionar un vestidito y que sea el que por un año vista a la Virgen, porque no se le puede estar cambiando frecuentemente el vestidito para no dañar la Sagrada Imagen. El padre Juner, vicario episcopal de liturgia, está encargado de organizar en nuestra diócesis este concurso y esta publicidad para que aquellas manos habilidosas puedan confeccionar un vestidito a la Sagrada Imagen de la Negrita de los Ángeles. ¡Qué honor para quien tenga ese privilegio! Por este motivo, el 1 de agosto de este año, el vestido que se le coloque a la Negrita será elaborado por un fiel de la provincia guanacasteca. Uno de los cultivos que Costa Rica exporta hace más de 2 siglos y que además nos genera orgullo por ser de excelente calidad es el café. Coopedota produce café Quetzal, mediante el cual apoya a Cáritas de Costa Rica donando un porcentaje tras su venta. De esta manera, Coopedota también es congruente con la encíclica Laudato Si, apoyando el cuidado de la casa común. En Heredia, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.